Hola, soy Silvia Valenzuela y voy a presentar el análisis semiótico de los estadísticos de orden que he realizado junto con mis colegas Nuria Begué y Rocío Álvarez Arroyo. Este análisis forma parte de un estudio más amplio que se está llevando a cabo sobre la comprensión de estas medidas. Actualmente, los medios de comunicación nos bombardean con numerosos mensajes que contienen información estadística. Esto hace que sea necesario privilegiar la enseñanza de esta ciencia para dotar al estudiante de sentido estadístico, que le va a permitir interpretar de forma crítica toda esta información. Hemos elegido los estadísticos de orden por ser una medida significativa que se usa en el desarrollo metodológico de numerosas herramientas estadísticas. Además, la normativa vigente incluye su estudio tanto en educación secundaria obligatoria como en bachillerato, y es usual encontrarlos en las guías docentes de los cursos universitarios de estadística. Por otro lado, el análisis de investigaciones previas nos ha permitido observar la existencia de dificultades frecuentes tanto en la comprensión como en el cálculo de estas medidas, y estas dificultades se observan en todos los niveles educativos. Este hecho nos ha llevado a plantearnos este trabajo. Para llevar a cabo el análisis semiótico sobre los estadísticos de orden, hemos seguido la clasificación de elementos de significado que se describe en el marco teórico del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática. A continuación, esquematizamos los distintos elementos de significado que hemos encontrado en el trabajo con los estadísticos de orden. En primer lugar, hemos observado que existen 7 campos de problemas diferentes donde interviene el uso de estas medidas. El principal problema que hemos encontrado es que los estudiantes no saben reconocer aquellas situaciones en las que deben calcular los estadísticos de orden, y todo esto se debe a una falta de comprensión conceptual de estas medidas. Por otro lado, dentro del lenguaje podemos distinguir entre lenguaje simbólico, lenguaje verbal y lenguaje gráfico y tabular. El principal problema al que se enfrentan los estudiantes es la imprecisión que presentan tanto el lenguaje verbal como el simbólico. Por ejemplo, dentro del lenguaje simbólico encontramos distintas notaciones para referirnos a un mismo estadístico de orden. Y, por otro lado, en el lenguaje verbal, además de utilizar la expresión de estadísticos de orden, podemos utilizar otras como medidas de posición, resúmenes estadísticos o porcentajes de casos mayor o menor, entre otros. También hemos encontrado 4 definiciones equivalentes para estas medidas, en función de si se hace referencia a un procedimiento de cálculo concreto o se enfatiza algún elemento de significado en particular. En cuanto a las propiedades, podemos dividirlas en 3 bloques. Las propiedades algebraicas, donde se considera que los estadísticos de orden son una operación sobre el conjunto de datos. Las propiedades numéricas, donde se considera el valor numérico que tiene el estadístico de orden. Y por último, las propiedades estadísticas, que se deducen cuando se considera esta medida como un resumen de los datos. El principal problema que hemos encontrado en las investigaciones previas es que los estudiantes atribuyen a los estadísticos de orden propiedades que estos no tienen, como por ejemplo la propiedad asociativa. En cuanto a los procedimientos de cálculo, hemos encontrado 6 diferentes. Para los estadísticos de orden en general, distinguimos su cálculo a partir de un gráfico, en cuyo caso el procedimiento dependerá del tipo de gráfico con el que estemos trabajando, o a partir de tablas de frecuencia, donde tenemos que distinguir si los datos vienen agrupados o no en intervalos. Para el caso particular de la mediana, diferenciamos los listados de datos aislados, donde también tenemos que distinguir entre un número par o impar de datos. Como podemos observar, la existencia de varios algoritmos de cálculo y la elección del más adecuado es el principal problema al que se enfrentan los estudiantes. Para finalizar, destacamos las conclusiones más importantes a las que hemos llegado a partir de este trabajo. En primer lugar, se ha podido comprobar que el estudiante debe comprender y coordinar una gran variedad y cantidad de objetos primarios en su trabajo con los estadísticos de orden. Por otro lado, las investigaciones previas nos demuestran que las dificultades que presentan los estudiantes no parecen resolverse. Por lo tanto, quizás fuera necesario replantearse el tipo de enseñanza que se está llevando a cabo. Nuestra sugerencia es dejar a un lado el estudio mecánico de los procedimientos de cálculo y hacer hincapié en un estudio reflexivo de las propiedades de estas medidas y también trabajarlo en situaciones contextualizadas.
Todo esto podría llevarse a cabo a través de proyectos estadísticos. Muchas gracias por su atención.